Muy buen día, damas y caballeros, con el gusto y el privilegio de saludarles nuevamente, José Luis Arroyo Amador, para darle continuidad a nuestro seminario de costos, en lo cual abordaremos todavía los temas fiscales. El objetivo de todo ello es que en cuanto entremos a la parte de los ejercicios y demás, también podamos estar abordando las tareas o los papeles de trabajo que tenemos que estar preparados, derivados de la contabilidad. Ya lo observaremos como la propia legislación, la resolución miscelánea, el Código Fiscal, la Ley de Impuestos a la Renta, lo precisan, y estaremos entonces abordando estos temas. Hay un material que ya seguramente ustedes tienen acceso, que dice cuarta parte, sección B. Es como un agregado que compartí con ustedes la semana anterior ante algunas preguntas, entre ello lo correspondiente a la destrucción de las mercancías o de los inventarios. Déjenme regresar en este slide. ¿Se acuerdan que compartíamos la pérdida de valor de los inventarios? Inclusive ahí Gaudencio me mandó una pregunta vía correo electrónico. Abordaremos estos conceptos. Apreciamos la atención. Tenemos, si no me equivoco, aproximadamente 120 personas por el momento. Iniciamos hoy 9:15 prácticamente, y esta sesión la terminaremos el día de hoy, por excepción, a las 11:15, y no retomaremos la segunda parte del día de hoy. Algunos problemas técnicos que hay que resolver y que nos impiden darle continuidad a todo ello. Entonces, tómenlo en cuenta, si son tan gentiles. Obviamente ajustaremos la programación para que ustedes tengan la continuidad total de todo esto, y si más tarde se incorpora más participantes, también se los informaremos. Así es que vamos a hacer esa tarea. El objetivo era terminar hoy o abordar todo el tema fiscal. Lo haremos, insisto, en las probabilidades que haya disponibles en cuestión de tiempo, apreciando también la invitación de su generosa participación. En este sentido también, y de primera solicitud, indíquenme únicamente para reconsiderarlo, en dónde o en qué tema o en qué slide nos quedamos la semana pasada, para retomar algunos conceptos que vamos a observar, insisto, con el material que deben de tener ustedes ya disponible. Si no, háganoslo saber y daremos pauta para que tengan acceso a él. Es lo que establece el reglamento y lo que establece el Código Fiscal para fortalecer todo lo que traemos ya en la exposición para ustedes. Así es que esperamos su generosa aportación, que nos digan dónde nos quedamos ubicados, y en el Inter iniciamos haciendo referencia una vez más a la pérdida de valor de inventarios, donde aquí hace mención que se podrán efectuar las deducciones. Recuerden que estamos haciendo el análisis respecto a la Ley de Impuestos a la Renta, cuáles son los conceptos y los temas que hacen referencia a los inventarios, y que a su vez hacíamos también mención de que tendremos que identificar cuáles son los conceptos que refieren a las normas de información financiera, en particular a la NIF C4, y que por ello debamos estar considerando, como lo he venido compartiendo con ustedes desde todo momento. Es primero el efecto financiero, el movimiento financiero, y esto tendrá consecuencias fiscales. Y quiero aclarar, o quiero reforzar, discúlpenme, cuando digo tendrá consecuencias fiscales, es si aplicamos correctamente bien lo establecido en la legislación, ya sea la propia Ley de Impuestos a la Renta, el Código Fiscal, la resolución miscelánea, o inclusive los criterios internos que tenga la autoridad, algún decreto de beneficios. Todo ello es lo que tendremos que estar estableciendo, porque ese es el impacto fiscal. Y nuestra planeación financiera, de la cual ya también hicimos mención, y que haremos obviamente el estudio y los casos prácticos de la planeación de utilidades,
tendrá que ir enfocada al resultado financiero que persigue la empresa, pero observando el debido cumplimiento de la ley. Esto es el objetivo de estar estudiando los conceptos de ley. Razonar cómo es que vamos a tomar decisiones, plantear lo que habíamos compartido ya de justamente los conceptos de planeación estratégica, en qué momento vamos a tomar la decisión de los métodos de evaluación, de cómo asignamos los inventarios, cómo hacemos las consideraciones de rotación de los indicadores financieros y demás, para que el efecto de ello impacte en el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Si en esto hay alguna confusión o no queda clara la explicación, háganmelo saber. Luego entonces hacíamos ya el análisis, el estudio de la NIF C4, donde nos habla de la pérdida de valor de inventarios. Esto es lo que nos hace mención la NIF C4, recuerden bien que era obsolescencia, daños o algún material defectuoso, entre otros conceptos. Entonces, la ley del impuesto a la renta nos hace mención que para poder deducir, insisto, cuando hablemos de deducción, solo es efecto fiscal, no hay deducciones contables. También es fundamental que estemos estableciendo los tecnicismos correctos. Es muy común que tengamos esa, vamos a llamarle dualidad de comunicación, y que también en la práctica, a reserva, insisto, de la opinión generosa de ustedes, que digamos, se entiende, lo sabemos, hay que tener mucha precaución. No es que se entienda, debemos de establecer correctamente la terminología, porque si estamos ante una auditoría financiera y tenemos que dar resultados financieros, obviamente al empresario, tenemos que hacer mención del impacto en el dinero a la propia empresa, donde se va a ver redituado el retorno de inversión del del inversionista, en este caso de los socios accionistas, vía la liquidez en el pago de sus dividendos. No así la obligación que tengamos de pagar los impuestos correspondientes en específico que precise la ley del impuesto de la renta derivados de la enajenación de las mercancías o de los inventarios que impactarán en el costo de lo vendido para efecto fiscal, para efecto del estado resultado integral contable es el costo de ventas, y ello a su vez deberá cumplir los ordenamientos correspondientes, como decíamos, el artículo 25 de la ley del impuesto de la renta, que son las deducciones autorizadas, el artículo 27 de la propia ley, que señala cuáles son los requisitos de esas deducciones, entre las cuales estamos observando en la pantalla uno de ellos, y el artículo 28 de la propia ley nos precisa cuáles son los conceptos no deducibles. ¿De acuerdo? Ello es lo que tenemos que estar asociando. Por eso hemos compartido y les he insistido que sean tan gentiles en la contabilidad, vamos a llamarla así, va a caminar del lado opuesto al de lo fiscal. No juegan en el mismo sentido. Y tendremos que saber, reitero, bajo la asesoría correcta del abogado fiscalista que sepa de la materia o del abogado especializado en fiscal, en la ley fiscal, no en el cálculo, cuáles son las consecuencias que iremos analizando jurídicamente. Bien, entonces dice aquí que se podrán efectuar las deducciones siempre que antes de proceder a su destrucción se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta ley y que se dediquen, como ustedes pueden ver, a condiciones de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda y salud de personas, secciones comunitarias o regiones de escasos recursos, cumpliendo con todo lo que establezca el reglamento de esta ley. Al final de este slide ustedes pueden observar los artículos 107, 108 y 109 del reglamento del impuesto de la renta,
que esto justamente es parte del material que ustedes deben tener ya a disposición. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier comentario al respecto, insisto, que estemos observando con esto, será bienvenido. Y pues daré continuidad a estos conceptos. Les indicaré en qué momento vamos a ir a utilizar la sección B de esta cuarta parte del material para precisamente fortalecer lo que estamos compartiendo en este momento o esclarecer algunos conceptos. Ya compartimos que para efectos de nuestro registro contable y para un entendimiento del análisis financiero correspondiente, tendremos que observar que el costo es un activo, derivado de que la definición de activo es todo aquello de lo cual la empresa tenga la posibilidad de generar beneficios económicos futuros, de una manera no técnica totalmente, pero es aquello que sea propio o no de la empresa que le permita generar ingresos, caballeros. Eso es un activo. Entonces, el costo va a ser un activo cuando esté bajo ya el control absoluto de la empresa, cuando ya tenga la responsabilidad de ese inventario. Hasta ese momento es inventario y va a ser un activo que va a producir, insisto, la generación de ingresos con el objetivo del flujo de efectivo en cuanto esto se venda. Cuando ello suceda, entonces se va a aplicar a resultados. Activo, el inventario, cuando todavía esté en posesión de la empresa. Cuando esto se venda, cuando salga de la empresa, ¿de acuerdo? Ya no tenga la responsabilidad, sino esté cedida al cliente correspondiente, entonces va a afectar al costo de ventas en el estado de resultados. Para lo anterior, nos menciona la norma que hay que considerar las valuaciones de los inventarios para afectar justamente el reconocimiento de resultados correspondiente. ¿Qué nos establece la ley? Deducciones autorizadas, como acabo de compartir con ustedes del artículo 25, y dice que podrán efectuar las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Esto, hay una regla, no es correcto, es el Código Fiscal de la Federación, que nos establece los requisitos que se deben de cumplir, ya lo analizaremos, insisto, en unos momentos, para esta condición de devoluciones, descuentos o bonificaciones, que invertimos algún tiempo en analizar si existen las notas de crédito o no. Y definimos o compartimos que dentro de la norma de información financiera o dentro de la ley no existe el concepto de notas de crédito. Esa es una jerga contable que utilizamos, pero que van a representar, si así la llamamos coloquialmente para efecto de poder seguir entendiéndonos en nuestro lenguaje técnico, informal, solo entendamos que al momento de registrar son devoluciones, descuentos o bonificaciones que van a representar para el estado de resultados una disminución de los ingresos y que para efecto de la ley del impuesto sobre la renta también se consideran estos conceptos de devoluciones, descuentos o bonificaciones. Fundamental ello, ¿de acuerdo? Y el costo de lo vendido. Recordemos, costo de lo vendido es para efecto de la ley del impuesto de la renta y para efecto contable o para efecto de la norma de información financiera es costo de ventas. Es como lo vamos a identificar. Los gastos netos de esos descuentos, bonificaciones o devoluciones, y en su caso, aquello que está también relacionado con la venta del inventario, es estos conceptos de los créditos incobrables o las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Ahí es donde están implícitos estos conceptos de inventarios. Es lo que tenemos que asociar y razonar adecuadamente, como les he insistido. Hay que hacer ese análisis de aplicar correctamente
de llevar a cabo el procedimiento que establezca la ley, no de lo que presumimos, de lo que creemos o de lo que entendemos. Y confundimos a veces nuestras operaciones en algo que algunos colegas que también dan capacitación o en la práctica, incluyéndome en mi opinión, hacemos una contabilidad fiscal. Ni es contabilidad financiera, ni es efecto fiscal, sino hacemos una mezcla de ello. ¿Qué genera lo anterior? Bueno, la principal situación, un riesgo importante ante las determinaciones presuntivas por parte de la autoridad, que también observaremos lo que dice el artículo 55 del Código Fiscal, y pues una información deficiente para el lector de la información financiera respecto al control de los inventarios. También, asimismo, hemos compartido que dentro de todo ello se van a incluir, en el caso de los procesos de producción, entre otros, pues tenemos en el costo la mano de obra, así como la materia prima. Y la mano de obra tiene que ver con la nómina. En general, en las empresas, en la mayoría, si ustedes lo tienen a bien compartido, reitero, invitados a participar en cualquier duda, en cualquier observación, en general, el mayor porcentaje que representa el total de los gastos, ¿de acuerdo?, es aquello que es la mano de obra y también el impacto dentro del estado de situación financiera del tamaño de los inventarios. Inventarios y mano de obra, o la nómina, como el querramos llamar, son conceptos fundamentales que generan la mayor cantidad de flujo de efectivo utilizado por la empresa para poder generar los ingresos. Y el objetivo es recuperar tanto el costo como el gasto, en su momento que así fuera, a través de la venta y de la cobranza precisamente del inventario y de todo lo que hemos dicho. Muy atentos con ello entonces, tengan, si son tan gentiles, a la memoria, estos conceptos de devoluciones, descuentos o bonificaciones. Analizaremos lo que establece el Código Fiscal de la Federación, y estos conceptos que veíamos hace unos minutos, regresen acá, del artículo 108, 107 al 110 del reglamento del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Y también hacíamos mención que en el reglamento del impuesto sobre la renta establece conceptos específicos de lo anterior. Entonces, ¿qué son las deducciones autorizadas? Bueno, pues tenemos, ¿de acuerdo?, aquellas consideraciones de devolución, descuentos o bonificaciones que se efectúen con posterioridad al segundo mes del cierre del ejercicio en el cual se acumula el ingreso. Momento de deducción o de acumulación. Nuestro registro contable, recuérdenme que la contabilidad es en base a devengado. Es cuando exista el derecho o la obligación tácita que formula adecuadamente la normatividad contable. Se ha pagado o no se ha pagado, pero si ya se cumplen las características de activo o pasivo, debemos de registrarlo. Y muy atentos, haya o no haya comprobantes. Ya observaremos también, no olvidé, sino que no consideré prudente agregarlo aquí. En la próxima sesión vamos a agregar en el material para que ustedes lo tengan como una adición a qué vamos a considerar como materialidad. Una opinión que emitió la Suprema Corte de Justicia respecto a qué se puede considerar como materialidad. Para nosotros la materialidad, compartimos aquellas tareas que se están llevando a cabo, como qué puede ser la entrada al almacén de la materia prima, la obligación de ya tener la responsabilidad de esta mercancía, la hayamos recibido o no, porque probablemente una de las funciones que nos compartían algunos de ustedes la semana pasada es, pues a lo mejor yo la pongo a disposición de mi cliente, pero en el piso de salida, en donde está el camión para abordar, el piso para que se abastezca el inventario que va a trasladar al cliente.
Si en ese momento, cuando sale de la fábrica del proveedor, el cliente ya es responsable de esa mercancía, aunque no la haya recibido, aunque no la haya pagado, ya es su inventario. ¿De acuerdo? Situación que no coincide en ningún momento, y hablemos de momentos. Estoy haciendo memoria y solo recuérdenlo o reforcémoslo si son tan gentiles, que hicimos el análisis o la lectura y análisis del artículo 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuándo se causan, en qué momento se causan las contribuciones que está precisado en el artículo 6? Eso es lo que sí debemos de tener presente, reitero, interactuar y definir en qué momento va a impactar fiscalmente. Y bajo esa precisión, reitero, el CFDI por sí solo no motiva en general ni un registro contable y probablemente tampoco, dependiendo de la situación que se presente, alguna obligación o un derecho de deducción, sobre todo. Puede generar la obligación del pago de contribuciones a una persona moral que expida el CFDI sin tener ninguna operación real todavía, sin tener una operación física, ya sea en los bienes o en el dinero. Y esto sí puede obligar al pago de contribuciones. Momento de causación. Luego entonces, el CFDI es única y exclusivamente un requisito más que la autoridad nos solicita para la deducción, pero no para la comprobación contable. Eso sean tan gentiles en tenerlo muy preciso. ¿De acuerdo? Y conforme vayamos haciendo, insisto, algunos ejercicios, estaremos precisamente interactuando en qué momento se recibe, en qué momento se paga, en qué momento se expide el CFDI o viceversa. Quizá hagamos un ejercicio donde diga se expidió el CFDI, se hizo esta operación, determine el impuesto, determine el registro contable y ahí quedará quizá con mayor precisión. Solo tendremos que tener bien razonada pues, la parte teórica tanto de la normatividad como de la ley. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, restar para efectos del artículo 25 de la fracción primero de esta ley, el total de devoluciones, descuentos y bonificaciones de los ingresos acumulados. Recuerden, y dijimos, la NIPSE 4 menciona, hace referencia, ¿no? Que el costo en el momento en que afecte resultados será una disminución de los ingresos. Aquí lo establece. El total de devoluciones o bonificaciones se restarán de los ingresos acumulados en el ejercicio que se efectúen, en lugar de hacerlo en el ejercicio en el que se acumuló el ingreso del cual derivan. Estos son los puntos específicos, como lo pueden ver aquí. El artículo 31 del reglamento de los impuestos de la renta señala cuáles son las alternativas para el momento correcto de la deducción y que nosotros tendremos que asociar en esas condiciones. Asimismo, nos hace mención de restar el total de devoluciones, descuentos o bonificaciones referidas a las adquisiciones de las deducciones autorizadas. Esto es lo que debemos estar también, caballeros y señoritas, asociando. Aquí hace mención de adquisiciones, que señala la ley como adquisición. Habrá que analizar si es el mismo concepto de adquisición que tenemos en la norma. De lo anterior, podremos establecer en nuestros papeles de trabajo la identificación de nuestro registro contable, de nuestro control financiero, para, reitero, el impacto o el efecto fiscal. Y dice que se podrá llevar a cabo lo anterior en el ejercicio en que aquellas se lleven a cabo en lugar de en el que se efectuó la deducción de la cual se deriva. Esta opción solo se podrá ejercer cuando el monto de las devoluciones, o sea, condicionantes, no modifique en más de un 10% del coeficiente de utilidad determinado. Al momento de hacer la planeación
del pago de las contribuciones o de la determinación de las contribuciones, en este caso del impuesto de la renta, habrá que analizar si se puede utilizar como un beneficio este artículo 31 de la ley de impuesto de la renta. Impactó en más de un 10% del coeficiente de utilidad, entonces esto tenemos que ir analizando, porque a veces decimos, pues más vale tener un coeficiente de utilidad muy bajo o no tener coeficiente de utilidad, porque probablemente en la realidad económica de muchas empresas pueda generar pérdidas fiscales. Insisto, probablemente, pero hay que hacer el análisis correspondiente para que ello no tenga una posibilidad, reitero, de datos equivocados, datos erróneos, sin ningún dolo, pero que la autoridad pueda presumir como no procedentes por no cumplir con estos requisitos. Entonces, están las opciones, habrá que revisar que se cumplan con estos requisitos. Reitero, estamos haciendo el análisis en este momento de cómo me va a impactar el control de los inventarios, el cómo se llevan a cabo los movimientos de estos y los datos que traemos, como pueden observar, del coeficiente de utilidad que estemos utilizando para el cálculo de los pagos provisionales. Todo el monto, dice, de las devoluciones, descuentos o bonificaciones que se efectúan de aplicarse en el ejercicio en que se realizaron las adquisiciones no tenga como consecuencia determinar utilidad fiscal en lugar de la pérdida fiscal. Que no esté, reitero, ojo a secretarios de la autoridad, haciendo modificaciones para beneficio presunto del contribuyente, que ese es el concepto que tiene la autoridad. Si esto se nos otorga por pronto pago o por alcanzar volúmenes de compra previamente fijados por el proveedor, se podrá ejercer la opción, no obstante que no se realicen los supuestos que se mencionan acá. Ahí compartimos la sesión anterior y si no, en este momento retomamos, tenemos que observar lo que dice la NIF D2, que son costos por contratos con clientes. ¿Qué dice el contrato? No olviden, parte fundamental de la operación son los contratos. Y esto derivará de una serie de obligaciones o de derechos. Entonces, los artículos correspondientes de la ley que tienen ustedes a la vista, el 39 al 43, tenemos el costo de lo vendido. La sesión pasada hicimos algunas consideraciones de lo anterior, solo estoy esperando, si alguien tiene a bien, todavía no tengo aquí ninguna observación por parte de ustedes, porque algunos de esos conceptos ya los observamos la sesión pasada. Ustedes díganme cuáles de estos podemos retomar para, en su caso, ir al otro material y hacer la precisión de lo que nos refiere el reglamento y el código fiscal, así como la resolución miscelánea. Ya que estos conceptos del 79 al 83, artículo 79 al 83 del reglamento del impuesto de la renta, cuando estemos haciendo el análisis de los mismos, observarán que dice conforme al artículo 39, párrafo X, conforme al artículo 40, también párrafo o inciso correspondiente, y es que es como, perdóneme, y es de la forma en cómo vamos a estar interrelacionando el reglamento que se refiera al fundamento legal que nosotros debemos tener plenamente conocido para poder, en su caso, aprovechar las opciones de beneficio que se nos puedan dar o el debido cumplimiento de los requisitos que también pueden señalar los mismos. Tenemos el costo de ventas, el método de evaluación de los inventarios o costo superior al de mercado. Solamente, insisto, como comentarios para efecto de ir al reglamento, tenemos que el costo de las mercancías que se enajenen, así como los que se integran en los inventarios finales del ejercicio, se van a determinar para efecto fiscal de manera obligatoria bajo los sistemas de costeo absorbentes sobre la base de costos históricos o predeterminados.